tenemos que tener cuidado también de que nuestro tono de voz pues no debe incomodar a las personas que están en las otras mesas. Entonces, pues sí, una carcajada, por supuesto que sí, pero hay personas a veces que te sientas en un restaurante y te toca cambiarte de mesa porque hablan tan duro, se ríe tan fuerte que no podemos nosotros hablar. Esa consideración sí hay que tenerla. Qué grato y qué motivo es volvernos a reencontrar para tener estas conversaciones con buena onda, que sin duda son profesionales que he conocido y con los que he coincidido en el camino y que nos tienen muchas cosas que brindar, muchas herramientas, no solo para nuestra vida profesional, sino también para nuestra vida personal. Y hoy quiero traer varios ejemplos. ¿Es usted de aquellos que cuando lo invitan a un desayuno, a un almuerzo o a una cena, padece, se estresa, suda porque hay un conjunto de reglas y de comportamientos que hay que obedecer que se llaman etiqueta y protocolo? Para algunos, reglas ya devaluadas, para otros, etiquetas y protocolos sin sentidos, y para algunos, necesarios para establecer el orden en lo social. ¿Y quién mejor que invitar a una mujer que yo busqué? Porque yo la busqué por internet y cuando busqué dije prestigio y distinción, Adriana Otero. Me encantó y yo soy alumna de ella. Ella es docente de la Universidad Externado de Colombia. Tomamos unas clases particulares porque también me encanta este tema y hoy la convencí. Tengo el privilegio que me acompañe aquí en estas conversaciones en Buena Onda. Adriana, bienvenida y qué bueno es hablar de etiqueta y de protocolo. Gracias, Mimi, pues muchas gracias por la invitación. Aquí estoy presente para lo que quieras preguntarme. Muchas gracias. Las nuevas generaciones cuando le hablan de etiqueta y protocolo piensan en algo aburrido y más cuando hoy día se habla de dejarlo ser. ¿Qué es la etiqueta y qué es el protocolo para que muchos no lo vean como algo rígido, como algo que ya está devaluado? Bueno, yo creo que lo que pasa es que hay desconocimiento. La gente piensa que es solamente para lo ceremonial, para ciertos ámbitos muy elevados, pero resulta que la etiqueta y el protocolo está más cerca de nosotros que lo que todos pensamos. Y cuando en la parte de mis capacitaciones les explico la aplicabilidad que tiene para el día a día, entonces es cuando la gente empieza a entender que nos sirve y nos compete a todos. Por eso en la parte, por ejemplo, laboral, mis capacitaciones desde la persona que abre la puerta hasta los más altos ejecutivos están cada día más preocupados por conocer, por realmente entender cuál es el uso. Y si entendemos que la etiqueta no es otra cosa que la aplicación de las buenas maneras, del saber ser, del saber estar, y del respeto por los demás y la consideración, pues vemos que nos sirve a todos, desde la parte personal hasta la familiar, laboral, y que nos permite sentirnos más seguros. Entonces eso hace que cuando se sabe, pues se puede pisar firme. ¿Sí? Seguros, empáticos, agradables y sabiendo romper el hielo, porque sin duda esto también comunica. Yo en mis talleres de comunicación digo, los modales comunican, la forma como saludas comunica, y de eso vamos a hablar. Y con Adriana siempre hemos coincidido que la etiqueta y el protocolo, más allá que de esas reglas, es tener criterio y sentido común. A veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, ¿cómo saber en qué contexto yo aplicar cierto criterio y cierto sentido común? Ya lo hablabas el de la empresa, entonces sigamos con el empresarial. Claro, claro. Por supuesto, yo siempre les digo, es importante tener las herramientas, tener el conocimiento, que por supuesto lo tienen, nos lo dan las personas que saben, nos lo dan los textos, nos lo dan los escritos, la etiqueta ha venido y el protocolo evolucionando, no se ha quedado estático para quien lo aplica bien y lo sabe aplicar. Pero siempre no hay un manual en el que tú encuentres absolutamente todo escrito. Si tú conoces los principios, lo importante es saberlos aplicar con criterio y sentido común, porque en una situación en que, por ejemplo, nos dicen, como me pasó una vez, me encantan los ejemplos, en un evento en que yo les había enseñado a mis alumnos que para una invitación protocolaria había que llevar la invitación, pero me encuentro con que la niña graduanda me dice, no lo podemos dejar entrar al señor que está en la puerta porque no traía la invitación. Salgo yo y veo que es un señor que está en silla de ruedas y con oxígeno. Entonces digo, por favor,
¿Qué pasa ahí? Entonces nos falta a veces aplicar ese sentido común y criterio en todas las situaciones. Eso sí se ve mucho, ¿no? No puede entrar y está lloviendo, ¿no? La gente mojándose y no puede entrar porque no se han abierto las puertas. Entonces hay que tener también... Claro, y una cosa muy importante de la etiqueta es que hay que aplicarla con flexibilidad, como el bambú. Tenemos que ser flexibles, por eso... ¿Raíces firmes? Claro, exacto. Y quienes piensan que es acartonamiento, que es estiramiento, no, al contrario, bien aplicada, debe ser aplicada con naturalidad, con autenticidad, sin que se vea postizo, sin que no son personas encopetadas ni que miran a todo el mundo por debajo ni que entran mirando como una estaca, no, al contrario, la persona que sabe de etiqueta y protocolo debe ser natural, debe ser muy ella misma, ¿sí? Aquí estamos separados por una pantalla, quienes nos están viendo en nuestro podcast, pero vamos a hacer esto un poco más real y con ejemplos. Yo soy, digamos, que una empresa, el presidente de una compañía y te contrato. ¿Cuáles son esos casos más comunes por los que te contratan para dar este tipo de orientaciones para que se mejore todo el tema de etiqueta, de protocolo y de saber estar en las organizaciones? Pues digamos que los dolores más comunes son Adriana, la gente no se sabe vestir, tiene muchas habilidades, pero mira que nos pasó esto, lo otro, cuando estábamos en hagamos un un punto ahí, no se sabe vestir la gente. ¿Cómo vestir hoy día cuando se usan los tenis, cuando se habla de libre desarrollo de la personalidad, cuando se hablan de expresiones como déjelo ser o es simplemente el cambio generacional? ¿Cómo se deben vestir adecuadamente? Pues ahí hay que entrar siempre a ver primero cuál es el carácter de la empresa. No es lo mismo capacitar a personas que son, por ejemplo, que trabajan en cine y televisión, ¿sí? A que a un buffet de abogados. Entonces, hay que ver cuál es el carácter de la empresa, cuál es su cultura organizacional. Entonces, por eso, antes de dar una ¿Sin importar la edad? ¿Sin importar aquí la edad? No, claro que no. Es importante. La persona que entra a trabajar en una empresa tiene que ponerse la camiseta, por supuesto, y saber que cuál es, como tú, cuál es esa cultura organizacional. Uno no puede pensar que una persona que trabaja en cine y televisión va a ser elegantísima y que va a usar trajes muy formales, no, porque por supuesto necesita moverse, necesita estar cómodo, pero estar cómodo se puede también estar bien. Entonces, la persona que trabaja a veces necesita usar un overall, por ejemplo, las personas que les doy capacitación en servicio a la mesa, todas esas personas que trabajan en servicio pueden usar su uniforme, pero usarlo bien. Ahí hablamos como del estado de la prenda, podría ser el estado de la prenda, la forma como se lleva la prenda. Y el ser impecables en su cuidado personal. Tip para ser impecable en el cuidado personal, Adriana. Bueno, siempre ante todo la autoestima. Cuando tú piensas que te quieres a ti misma y que no te estás arreglando por una empresa, sino por ti mismo, ¿sí? Porque cuando te levantas y te miras al espejo dices, bueno, me voy a arreglar porque quiero sentirme bien, no porque trabajo para esta empresa. Ahí es donde se empieza a sentir uno mejor y por supuesto donde hay unos hábitos que debemos seguir todos los días y son fáciles, no son difíciles, ¿no? Entonces, algunos hábitos fáciles para poderlos aplicar, para que estén aquí tomando atenta nota, para estar impecables. ¿Cuáles son esos hábitos para empezar a adquirirlos? Bueno, pues yo diría que ante todo tener una buena alimentación, por supuesto, hacer algo de ejercicio, conocerse muy bien, porque una persona no es igual a la otra y lo que a ti te puede sentar muy bien, unas cremas, un tratamiento, para la otra no. Entonces hay que conocerse muy bien y decir, a mí me sienta esto, y mirarse al espejo y ser muy honesto, porque no podemos ser como la modelo o como como se ve en Instagram, como se ve, no, tenemos que ser cada uno, querernos a nosotros mismos y decir, voy a sacar el mejor provecho de yo, Adriana, como soy, y no como Mimi ni como la otra persona. Entonces es ese autoconocimiento también que es tan importante. A mí de chiquita me criaron organizando el uniforme el día anterior para saber si está roto, para saber si está arrugado, para saber si está sucio. Entonces el estado de la prenda y también el cómo me queda, ¿no? Porque si me voy de vacaciones, voy y vuelvo, puede que haya también subido o bajado de peso, y ahí nos hablabas tú del hacer ejercicio. ¿Ese tipo puede funcionar también, preparar el uniforme y la prenda al día anterior? Claro, claro. Hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. A mí me parece importantísimo uno el día anterior
poder ver su guardarropa y decir mañana voy a tener este evento o esta reunión o voy a ir simplemente al trabajo, y qué bueno poder tener un closet organizado para que sea más fácil para nosotros. Sin embargo, hay quienes dicen yo prefiero levantarme y ver mi estado de ánimo y el día y ver a ver qué me quiero poner. Pero que todo en el closet esté perfectamente, porque hay veces que nos planchan la ropa y se les ha volado un botón y usted hoy quería vestirse de amarillo y la blusa amarilla no tiene un botón. Exacto, por eso es importante. Entonces hay que revisar. Esa revisión mensual por lo menos una vez. Bueno, ahí hablamos del primer dolor de las empresas, cómo se visten los colaboradores. ¿Cuál es el segundo dolor de las organizaciones? Mucho la forma de comunicarse. Sabemos que ahora los ejecutivos jóvenes pues son muy digamos académicos, que tienen una increíble preparación en varios idiomas, en posgrados, demás, pero muchas veces salimos de las universidades y no sabemos ni cómo comportarnos, ni cómo saludar, ni cómo caminar. Entonces, porque estamos muy digitales y entonces nos preocupamos más por hablar digital que cuando hablamos así como estamos tú y yo. Exactamente. Entonces, pues es interesante ver estos muchachos jóvenes que están muy preparados, pero que les hace falta ese toque tan importante de la interacción con los demás. Entonces, inclusive en un banco con el que hago una capacitación anual, es un plan que se llama Semillero, y esas personas tenemos un día con ellos y aprendemos todo desde saludar, sentarse en la mesa, caminar, comunicarse bien, y que ya hay cierto, por ejemplo, lenguaje de la universidad que no va para el trabajo, sin dejar de ser ellos mismos, ¿no? Sin dejar de ser ellos mismos. ¿Cómo romper el hielo en una conversación de estas cuando soy un ejecutivo joven y me voy a enfrentar a colaboradores que tienen antigüedad en la compañía y que ya tienen un recorrido en la empresa? ¿Cómo es esto? ¿Cómo rompen el hielo ellos para poderle entrar a esas personas antiguas cuando ellos entran a cargos altos? Sí, bueno, es importante documentarse, ¿no? Cuando se va a una entrevista es importante saber con quién me voy a entrevistar, quiénes son esas personas que van a ser mis interlocutores. Eso nos da elementos para poder hacer comentarios asertivos y entonces poder en algún momento decir, bueno, sé que esta empresa lleva aquí tantos años en el mercado, qué interesante la labor que ustedes han hecho en Colombia, cosas así que hacen que la otra persona sepa, bueno, esta persona vino preparada a lo que va a hablar conmigo. Hizo un contexto, hizo un análisis, se preparó, tiene criterio y da frases con sentido. Exactamente. Ese es el segundo dolor, la comunicación. ¿Qué otro dolor frecuente? Bueno, todo lo que tiene que ver con la mesa también. Hoy en las empresas se comparte mucho la parte de alimentos y bebidas porque no hay tiempo. Entonces, por supuesto, se comparte el refrigerio, los almuerzos, atenciones corporativas, y muchas veces los comentarios son, caramba, los llevamos a tal evento, pero se rajaron, vieras cómo comían, vieras cómo el problema. Ay, no, pero yo sí que te no digo sé algo, qué. Adriana, aquí extra y en buena onda, porque estamos hablando. Hay personas que me han dicho, porque yo también hago este tipo de formaciones en temas de comunicación, que no hay nada más incómodo que un desayuno de trabajo, que un almuerzo, que es comer delante de tus jefes, delante de tus superiores. Me dicen, yo no sé si pensar en lo que voy a pedir, en lo que me llegó, en lo que les voy a responder, porque todo es un termómetro. O sea, ahí te miden todo, desde cómo piensas, qué estrategia traes, qué idea traes, cómo comes. Sí. ¿Qué le podemos decir a esos colaboradores que además ya tienen la ansiedad porque tienen a sus superiores ahí, y dos, porque también tienen la servilleta, la copa, el agua? Sí. Lo importante es prepararse, pero siempre podemos aprender, ¿sí? Siempre podemos aprender, y yo he tenido las capacitaciones desde personas muy jóvenes hasta ya muy adultos que toman las capacitaciones precisamente porque se ven abocados a estar en estos eventos y pensarlo que no es algo para un evento, sino es algo que debemos practicar todos los días. Si nosotros nos sentamos a desayunar en nuestra casa, aunque sea solos, pero ponemos cuidado en cómo estamos comiendo, en cómo tomamos los cubiertos, se vuelve como el que maneja un carro. Uno no está pensando a qué horas mete la primera, la segunda, o si tiene carro automático, cómo hace, sino ya se vuelve un hábito, como lavarse los dientes. Si lo volvemos un hábito, se vuelve natural.
Y entonces así el día que estemos en un evento más especial vamos a estar concentrados en la conversación, en lo que estamos, el tema de negocios que estamos tratando, y no en estar pensando el de al lado cómo está cogiendo el tenedor o cómo está cogiendo la servilleta. Enfóquese en y a usted. lo mejor el de al lado está más equivocado que yo. Así Entonces, es, suele pasar. por eso es importante practicar y practicar y no dejarlo para los momentos especiales, sino para todos los días, volverlos un hábito, ¿sí? Y los que tienen hijos, acordarse de que es importantísimo que lo tengan en su casa como un hábito, y no que lo dejen solamente para ciertas ocasiones. Hay un hábito o hay un objeto que yo he aprendido a desprenderme un poco y que en las mesas es lo primero que se pone. Usted, antes de poner la servilleta o los cubiertos, ponen es el celular. ¿Cómo manejamos el celular en tema de etiqueta y protocolo? Pues yo siempre les digo, bueno, el celular no es parte del montaje de la mesa, ¿sí? Así que no va al cubierto y luego el celular y luego la servilleta, no. Quienes saben y están preocupados por proyectar una buena imagen saben que el celular se debe guardar. El celular ha sido una ayuda increíble para todos. Realmente el celular nos ayuda a estar tranquilos porque sabemos dónde están nuestros seres queridos, porque en una emergencia nos podemos comunicar, en la parte laboral ni se diga, buenísimo, pero el celular hay que saberlo usar también con sentido común, con criterio y con educación y consideración, porque es muy triste ver una familia, por ejemplo, un domingo y todos hablando por celular, ¿sí? Los he visto en restaurantes. Exacto. Entonces de ahí que hay en ciertos restaurantes, inclusive en otros países del mundo y acá en Antioquia se ha hecho en algunos restaurantes que conozco, que he oído, que les dan una botella de vino después de reconocimiento a las familias que no usaron maravilloso, el celular, pero no debería ser así, debería que no debería nada ser. que el sentido común sería dejemos el celular, Exacto. Salimos a almorzar un domingo, vamos a compartir en familia. Vamos a compartir, sí. Bueno, ya hablamos de los dolores corporativos, con lo que se encuentran las compañías, y me imagino que a ti se te acercan muchos colaboradores como hacerte preguntas individuales. ¿Cuáles son esas preguntas frecuentes que ellos así, off the record, te hacen, Adriana? Sí, muchas veces cuando ya terminamos las capacitaciones se acercan y me dicen, Adriana, mira, lo que pasa es que me puedes mirar, por favor, es que mira que mi cara, no sé si me debo colocar esto, lo otro, mira el color del pelo como lo tengo. Preguntas que les da pena, pues por supuesto hacerlas ante un grupo, o tengo tal evento y no sé. O sea, se enfoca mucho también en la imagen personal, en la imagen en lo personal, que ellos proyectan. y también en circunstancias puntuales que han tenido en la oficina. Mira, no sé qué hacer porque tal colaborador hace esto y no sé cómo decirle, ¿no? Entonces siempre la respuesta es, bueno, si tienes mucha confianza con él, invítalo a almorzar y le cuentas eso que te está molestando, pero si no tienes confianza... ¿Qué hacer cuando algo de un compañero te molesta, por ejemplo? Sí. ¿Tú qué le dices? Sí, realmente hay compañeros de compañeros, hay compañeros con los que uno sabe que puede llegar a tener una conversación aparte, eso sí, siempre aparte, sin que sea evidencia para nadie, y hay otros que uno dice, con él se puede crear una mayor distancia si me acerco, no soy yo la que debo hacerlo, sí, realmente. Entonces hay que saber con quién sí y con quién no. Eso es en el ámbito laboral, es en el día a día de las organizaciones, los desayunos, los almuerzos, el saludo, la comunicación, que es importante, pero también hay otros campos que se presentan en las organizaciones y que se confunden un poco, que son las convenciones, los retiros, las fiestas, y creemos que no hacen parte de la organización, pero todo va ligado al mundo laboral. Ahí, ¿cómo manejas tú cuanto a la etiqueta, el protocolo y el criterio del colaborador este tipo de espacios, donde hay de pronto bebidas ya no que tienen un poquito de alcohol? Sí, siempre tratamos, es uno de los temas de las capacitaciones en que hablamos de esos espacios socioempresariales en el cual tú también estás dejando tu imagen. ¿Sí? Estás dejando tu imagen, puede ser la fiesta de final de año, puede ser una convención por algún motivo especial, entonces a veces las personas se relajan demasiado, ¿sí? Y ya entonces... Ya confunden la buena onda con estoy aquí, me siento... Te quiero contar que una vez en una empresa ya teníamos la fecha de la capacitación y me llamaron a decirme de un evento muy delicado con una persona que por tomar mucho traguito los días anteriores
se cayó de una terraza y hubo un evento bastante delicado. Cosas así pues no deberían pasar, ¿no? Cada cual debe saber en la parte del licor hasta dónde sí y hasta dónde no. Pero por supuesto estar consciente que son eventos en los que con mayor razón yo me estoy vendiendo mi imagen, todo el mundo está fijándose cómo el comportamiento, absolutamente todo, inclusive el vestir, ¿no? También es importante tenerlo en cuenta. Ese día no porto uniforme, entonces me he visto con el escote, con la falda un poquito más corta. Se me van un poco las luces a veces y entonces es ahí donde tenemos un impacto negativo de la imagen. De todas maneras, para los que son líderes, es importante que siempre dentro de la agenda que se manda de los eventos también se escriban algunas recomendaciones, que como recuerden tener prudencia en esto y lo otro, les sugerimos esto. Una buena recomendación para los de talento humano y bienestar, que son los que organizan estas fiestas, hacer un tema, una recomendación protocolaria y evitar ese tipo de situaciones, porque muchas veces las personas no lo hacen de malo, sino porque obviamente la reunión es en San Andrés, es en playa y me he visto como yo me vestiría en playa, pero hay que tener en cuenta que estamos todavía en el ambiente corporativo. Y qué buen punto lo que dices ahí, porque en realidad cuando después de cada capacitación yo paso las hojas de opinión, unas de las respuestas muy frecuentes de las opiniones son: Adriana, esto no lo sabía, nadie me lo había dicho, desconocía que esto se hacía de tal manera, así que nadie hace las cosas de mala intención, es a veces por desconocimiento. Por eso son este tipo de espacios para hablar así en buena onda. Y buena onda no es ser ni chabacán o sentir que no pasa nada, no, es ser crítico y también hacer las cosas de una manera agradable. Hay cosas que nos dan pena y nos dan vergüenza y se pueden evitar accidentes en lo social. Y quiero hablar de esos ejemplos sociales que porque están mal vistos no los hago y la persona se puede hasta infartar o darle algo. Y aquí voy a tomar un ejemplo puntual que me dio Adriana una vez y yo lo tengo acá porque me ha pasado. Estaban pasando los langostinos en un matrimonio, todo el mundo de corbata negra, las mujeres de vestido largo, y pasan un delicioso langostino y una persona come el langostino y por no tomar la servilleta y casi se ahoga con el palito del langostino, cuando esa persona se le hubiera tragado, ¿qué hubiera pasado? Entonces escoger eso, expulsarlo y botarlo. Entonces miren que esas reglas son importantes. ¿Qué nos da pena? Y que no nos dé pena hacerlo, porque sí, puede que la etiqueta lo diga, pero hay que también romperla cuando ya es tu salud la que está y tu bienestar. Sí, claro, ese ejemplo que yo te decía esa vez es muy importante, y cualquier cosa que pueda pasar a nivel de, por ejemplo, de mesa, uno no se va a pasar una parte de un palillo que le salió, no va a pasar... ¿Qué hacer en ese momento? Estoy en la mesa, tengo la servilleta y un palillo, me estoy ahogando, ¿qué hago? No, siempre la servilleta a ti te sirve para voltear un poco la cabeza y sacar con cuidado lo que tengas que sacar y disimuladamente ponerlo en el plato base. Toca hacerlo, no hay otra forma de hacerlo. Tragué mal el agua, empiezo a toser, la mesa están concentrados, ¿qué hago? Pido ayuda, me levanto. Simplemente te levantas, disculpa y me levanto. Lo mismo. Pero si no puedo hablar porque el agua... No, simplemente te levantas y luego simplemente regresas y ya no hay necesidad de hacer mayor escándalo sobre eso. Por ejemplo, en la mesa lo ideal es no hacer nunca mucho escándalo sobre esos accidentes que nos pueden pasar. Un vino que se regó, por ejemplo. Entonces yo le paso la servilleta a la persona que le regue el vino, pero no la empiezo a tocar porque ella ya está disgustada, yo le dañé el pantalón y no quiere, ¿no? Sino simplemente... No dar consejos como eso sale con sal y el otro empieza a hablar. Sí, no. Yo con todo el vino regado en mi pantalón, no, simplemente disculpo y ya me disculpo para después, si acaso, pues si sé la dirección de la otra persona, le puedo mandar unos chocolates, le puedo mandar una disculpa, pero no hago demasiado escándalo, es a lo que me refiero. Muchas veces hacemos mucho escándalo y la persona en el fondo de la mesa que no se había dado cuenta, se dio cuenta. Hay expresiones muy conocidas y que a veces las dice el anfitrión, o hay personas muy osadas que se lanzan, y es cuando llega el menú y dicen la famosa buen provecho. A mí no me gusta mucho aplicarlo, pero esto está bien dicho, es permitido, ¿quién lo debe decir? Sí, digamos que no es algo que sea pecado mortal, ni más faltaba, pero
es más aconsejable que el anfitrión diga sigamos por favor. El anfitrión muchas veces no está sentado en nuestra misma mesa porque estamos en mesas redondas y el anfitrión está muy lejos de nosotros, así que a quien se le sirve de últimas es la persona que dice sigamos por favor, porque pues es la que le corresponde decirlo. Cuando organizamos una fiesta, ya vamos a hablar al campo laboral, hoy día todo se ha vuelto muy informal, te mandan una imagen por un celular y no te reconfirman, no te recuerdan. ¿Cómo hacer de esas celebraciones y de esas invitaciones que aunque parezcan normales para nosotros hay que especificar y decirlas bien? ¿Cómo hacerlo aprovechando la tecnología, ¿no? Que también se ha vuelto impersonal, simplemente te mandan y ni te saludan? Entonces tú asumes y faltan detalles a veces. Sí, claro. Bueno, es que la misma tecnología puede ser usada de manera muy asertiva también. En una invitación digital se pueden escribir todos los detalles que un invitado debe saber, como por supuesto el lugar, la fecha, saludar la también, hora, ¿o no? y por supuesto, claro, en la que le decimos nos complace mucho, qué gusto poderle invitar a esta celebración, y ahí sí podemos tener inclusive en una infografía que sea la misma invitación todos los detalles que la persona necesita saber en cuanto al lugar, fecha, si es necesario el código del vestir, el motivo de la celebración, la hora, y si necesitamos incluir algunas recomendaciones especiales como el parqueadero o que tal vía está cerrada y es importante que se tome por otro lugar. Y eso es comunicación también. Claro, comunicación y va de etiquetas, que todo comunica, definitivamente. Todo, sí. Y eso me encanta tratarlo aquí. Hablemos también de esos temas sociales que nos dijeron, no, el anfitrión se encarga de todo. Pero como estamos hablando del sentido común, vemos que el anfitrión está en la cocina atendiendo a los niños, el vino, recibiendo a las personas, tiene las manos llenas de regalos y nos quedamos sentados. Colaborar y decir ayudo, o levantarte y ofrecer ayuda en secreto, o decir duro ayuda en algo, pues el anfitrión obviamente te va a decir que no, pero ¿cómo ser solidario cuando vemos que un anfitrión está un poco enredado en la invitación? Claro, muy importante. Sí, nosotros nos acercamos y le decimos a esa señora, ¿quieres que te ayude? Con toda confianza, dime. Pero es acercado, claro, para no ponerla en evidencia que algo está mal, ¿no? Entonces nos acercamos y le decimos, ¿quieres que te ayude en algo? Con toda confianza, dime en qué te puedo ayudar. Pero hay que entender que hay personas un poco recelosas de su cocina, por ejemplo. Entonces dicen, no quisiera, no te preocupes. Si esa persona nos dice una o dos veces que no, respetemos eso. Hay personas que no quieren que les entren a la cocina, que les miren, miren el desorden o lo que fuera. Entonces ahí sí nos quedamos tranquilos y esperamos simplemente a que nos den esa indicación. ¿Está bien llevar regalos cuando nos hacen una invitación? ¿Qué tipo de regalos llevar? Bueno, es un acto solidario de agradecimiento que es muy bonito. Realmente llevar algo está bien, pero depende qué situación sea, por supuesto, la confianza que tenemos con esa persona, y la confianza también nos da el conocimiento. Puede ser que sepamos que esa persona colecciona algo, entonces aprovechamos para llevarle algo. Si no, llevaremos un detalle que sea neutro, como unos chocolates, unas flores, ¿sí? Algo o un licor, ¿sí? Que no sea nada muy específico, para que sea algo completamente neutro. O podemos al otro día también mandarle unas flores con un agradecimiento. Bueno, las personas cuando se te acercan y te piden como este tipo de orientaciones, ¿qué les podemos decir a los que nos están viendo? Que de pronto la etiqueta, el protocolo, ya yo por todo tengo que saber y tengo que saber comportarme. ¿Por qué es importante este conjunto social de reglas y, por decirlo de alguna manera, comportamientos? Primero, como yo te decía, entender que no es rigidez y que no es que tengamos que estar aprendiéndonos un manual rígido, que cada persona puede ser como es, pero que si sabe que hay ciertas sugerencias Cuando amables. hablamos de ser como es, hablamos de distintas culturas también.
Exacto, Es de distinto ser cómo saluda a abiertos. una persona de determinada región y cómo saluda a una persona de Bogotá. Exacto, y de respetar estas diferencias, ¿sí? Pues la persona como el costeño nos puede saludar, ajá, ¿cómo estás? Y yo no voy a juzgarla por eso, ni voy sino simplemente respeto que ese es su saludo y que el saludo a lo mejor del bogotano es muy diferente, que es diferente, ¿sí? Y lo mismo en otras partes del mundo, ¿sí? Entonces es entender esas diferencias y sobre todo respetarlas. ¿Cuáles son los 5 códigos mundiales de la etiqueta que aquí y en cualquier parte del mundo siempre van a ser y a prevalecer? Bueno, ante todo, un buen lenguaje corporal. El lenguaje no verbal, de la sonrisa, de la actitud. La persona, aunque no hable nuestro mismo idioma, entiende. Eso es universal, claramente, la expresión de los ojos. La sonrisa. Exacto, inclusive cuando usábamos el tapabocas, ¿sí? La gente decía, pero ¿cómo? O la burka, ¿no? Sabemos que estamos sonriendo y la persona lo nota una actitud amable por parte de nosotros y resulta ayudándonos. Lo mismo el saludo es internacional en el idioma que sea, la gente entiende que lo estamos saludando por el tono amable, un tono cordial, ¿sí? Y por supuesto otra cosa muy cultural es entender las distancias, por ejemplo, no en todas partes del mundo nos acercamos igual, nosotros somos muy dados a acercarnos más. El abracito. El abracito. Que es lindo, es muy lindo, sí, claro, y sobre todo cuando somos cercanos. Y es nuestra esencia, claro que sí. Bueno, Adriana, esto ha sido muy interesante, pero hay quienes están en casa, para estos chicos jóvenes que de pronto son reacios. Que día hablaba con una mamá y me dice, mi hijo ya no se quiere comunicar, ya ni siquiera quiere pedir la cuenta al mesero cuando vamos a un restaurante, ya ni siquiera saluda. Entonces, ¿cómo empezar a inculcar a las nuevas generaciones la importancia de este tipo de comportamientos que además delatan de cierta forma nuestra esencia y lo que somos y lo que transmitimos, la imagen que queremos dar? Bueno, ante todo, yo a los papás les digo siempre, uno educa con el ejemplo. Entonces, uno no puede pedir que su hijo sea amable con los demás si uno no lo es, que salude si uno no saluda. A veces que diga disculpas, que las mamás o papás dicen a veces y después decirle que no diga esas disculpas. Entonces, realmente como mamá, yo he visto que los hijos siempre van de todas maneras siguiendo como ese ejemplo, lo van permeando y nunca pensar que están demasiado pequeños. Los niños desde pequeños están volviendo como grabando todo. Importante eso que dices desde pequeños. ¿Desde qué edad es importante inculcarle al niño el uso de una servilleta, el uso ya de un plato de loza? Porque siempre he visto que como es niño, no tiene 10 años, entonces el plato del niño es distinto al de los otros, el puesto de la mesa es distinto. ¿Desde qué edad empezarles a inculcar el buen comportamiento en la mesa, los codos, los cubiertos? Claro, con ellos inclusive se puede empezar hasta a jugar haciendo juegos desde los 5 o 6 años y empezar a darles todas esas indicaciones dentro del mismo juego, ¿sí? Y ellos lo van viendo en su papá, en su mamá. Es importante tener espacios en familia, espacios para por lo menos 1 o 2 veces a la semana comer todos juntos o por lo menos la mayoría, porque también cada uno comiendo en su cuarto al frente del televisor, pues nunca va a haber un ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, por eso es tan importante que esos espacios de comunicación, además en los que le permite a uno saber qué está pasando con el hijo, entonces también sea parte para irle inculcando, no a manera de regaño, sino a manera de ejemplo, lo que puede, y después va a ser una ganancia muy grande para esa persona, para ese muchacho. Hay unas invitaciones que aterrorizan y más de pronto cuando uno está empezando a salir con alguien, ¿no? Y la invitación de vamos a comer con mis papás. Entonces por eso hablo de esto, del comportamiento de niños en la mesa, porque ya vamos creciendo con estos modales y con estas conductas. Vamos a hacer un top 5, Adriana, con toda tu experiencia. Tú que eres catedrática de universidad y das este tipo de cursos en compañías y en organizaciones. 5 tips imperdonables, los que no se pueden hacer en la mesa y que te van a delatar y que van a dejar una imagen no muy positiva de ti en esa invitación. Bueno, pues, ¿qué no hacer? Claro, yo diría que desde que nos sentamos a la mesa, si tenemos una mala postura,
ya ahí decimos que esta persona, caramba, ¿qué le pasa? O sea, ¿no? estar de lado. Sí, estar desmadejada en la mesa o poner los codos en la mesa, acercarse más, digamos, con la cara, con la cabeza hacia el plato y no estar llevando la cuchara a la boca y no al contrario. Por supuesto, hacer ruidos en la mesa. Ruidos como con la boca. ¿el chasquido? Con el chasquido, lo que llamamos, sí, el abrir, por ejemplo, cuando se está comiendo, se está hablando y tenemos todavía comida en la boca. Que se vea. Y se vea. Imperdonables. Imperdonable usar un palillo, por ejemplo. En la mesa, súper imperdonable. Y por supuesto, tomar líquidos mientras todavía tenemos alimentos en la boca. ¿Sorber? Sí, todo lo que sean ruidos. Todo lo que sean ruidos, por supuesto. Cosas como coger mal los cubiertos también. Una carcajada, una risa duro en la mesa. Sí, bueno, las carcajadas, yo diría que a veces hay todos. Hay sentido común, si está muy buena la conversación. Si estamos muy contentos, hay que reírnos, no hay que ser, digamos, tiesos. Acordémonos que la etiqueta es flexible. Como el bambú, eso me gustó. Exacto, pero ahí tenemos que tener cuidado también y que nuestro tono de voz pues no debe incomodar a las personas que están en las otras mesas. Entonces, pues sí, una carcajada, por supuesto que sí, pero hay personas a veces que te sientas en un restaurante y te toca cambiarte de mesa porque hablan tan duro, se ríe tan fuerte que no podemos nosotros hablar. Esa consideración sí hay que tenerla. Entonces, el tomar los cubiertos bien también es muy importante, el no pedir que nos empaquen las cosas cuando es una cosa formal, por ejemplo. Sí, en la casa de alguien, entonces, sí, a menos que sea la tía o alguien. La mamá. La mamá, pero o sea, no pedir para llevar. Imperdonable. Claro, no, sí, en los restaurantes hoy en día se puede decir, señor, por favor me empaca esto y lo voy a llevar y no está mal. No está mal, pero en una cena social o comida social. En una cosa social, en una cena social formal, pues no vamos a decir, señor, no me voy a tomar, no voy a comer el ponqué, pero por favor empáquemelo. Si no lo comiste, no lo probaste. Esos son los imperdonables. Y ahora una persona que de pronto no tenga ese nivel de educación. A mí hay personas que me sorprenden por lo educada, y uno dice, wow, y seguro no han tomado ni un taller de esos, pero tienen un sentido común tan grande. ¿Qué personas tú dices? Qué bonito comportamiento, qué manera como coge la silla. ¿Cómo tú detectas que una persona es bien portada en la mesa y en el comportamiento social? Precisamente porque es una persona que es prudente. Yo digo que otra de las características muy importantes de la etiqueta es la prudencia, ¿sí? Y la prudencia hablamos de los comentarios, de su forma de comunicarse. Entonces, eso me dice a mí que es una persona que ha tenido un bagaje educacional y cultural bastante bonito, ¿sí? Y eso todo tiene un trasfondo de familia, ¿no? Y no estamos hablando aquí de clases sociales ni de nada de eso, sino de simplemente de esa educación desde pequeños, de la prudencia, del ejemplo, de todos estos tips que hemos venido hablando, pero que se denotan en una persona educada indistintamente de donde venga. Me gusta, has hablado de prudencia. Estamos en una reunión social, nos invitan. ¿Qué comentarios no tocar en una reunión social hablando de prudencia? Sí, la prudencia es una norma de oro. Por ejemplo, hay personas muy preguntonas, ¿no? Y entonces eso puede molestar más aún si no conocemos a quien estamos hablando. Entonces hay quien te pregunta si tú cuánto ganas, ¿sí? Y dónde lo compraste y cuánto te costó, y siguen insistiendo en cuánto te costó. Y dónde compraste la comida, ¿sí? Y tú sí la hiciste, ¿no? A una persona, por ejemplo, no debemos preguntar la receta porque no sabemos si ella realmente, hoy es muy común que uno compre las cosas para facilitar las comidas, a no ser que sea nuestra mejor amiga y después le preguntamos, delicioso lo que nos diste. Pero no hacerlo en público. Pero no hacerlo en público, porque ella quiere darse el honor de que ella lo preparó, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro tema así incómodo, imprudente?
Bueno, todo lo que se refiere, por ejemplo, a las enfermedades, ¿sí? Cuando una persona no quiere comer algo, por ejemplo, no le debemos insistir, porque uno no sabe si se está preparando para una operación delicada, si tiene un problema de salud delicado. Y el tema del licor, a veces se vuelven incisivos en el tema del licor. Nada que sea insistencia, Mimi. Si uno, la persona no quiere tomar, perfecto, sus razones tendrá. Si ya se quiere ir, dejémosla ir, porque no sabemos si tuvo alguna desaveniencia con su pareja y ya se quieren ir, y hay quienes hasta cierran las puertas y dicen no, ya no se van. A mí me pusieron candado en una casa, yo casi me muero. De aquí no se va nadie, y guardaron la llave. Y dije, ¿qué es esto? Me sentí como adolescente. Claro, No. Y a esas partes tratas de no volver. Totalmente. Entonces, se debe sugerir, ay, qué rico, quédense otro ratico, está bien, pero ya insistir, uno nunca sabe qué hay detrás, la persona cómo se está sintiendo, ¿no? Entonces es mejor no ponerla contra la pared. Miren qué bonitas palabras las que hemos hoy tocado hablando de etiqueta y protocolo: criterio, sentido común, prudencia, discreción, saber hasta flexibilidad. La etiqueta también es flexible, es adaptable como todo en esta vida. Por eso me encanta hablar contigo, por eso estas charlas son tan en buena onda, porque cuando conversamos y decimos protocolo y etiqueta, creemos lo que nos decías tú, muy refinado, algo muy de la realeza, lejano a mí, que me aleja del otro. Al contrario, la etiqueta te acerca, la forma como saludas, cómo te expresas, y para mí ha sido muy agradable este encuentro. Adriana, ¿algo que quieras anotar para cerrar? ¿Algún mensaje final? Bueno, yo diría ante todo que sean ustedes mismos, pero que se preocupen por hacerlo bien, que se preocupe por aprender y que todo lo que es positivo y los hace sentir bien lo vuelvan un hábito. Cerremos con 3 tips para ser una persona agradable y sacarla del estadio con la etiqueta del protocolo. 3 tips. Bueno, ser uno mismo es muy importante. Por supuesto, ser auténtico, preocuparse por el otro me parece muy importante. Eso ahí demuestra la empatía también. Sí, es parte de la empatía. Cuando nos preocupamos por el otro tenemos detalles. Una llamada, una consideración, una felicitación, y eso nos acerca mucho a los demás. ¿Y el tercero? Ahí hablamos de la autenticidad, la esencia, la empatía. Bueno, podría ser Estoy corchando a la profe. Sí, podría ser, es que son tantos. Podría ser el ser prudente. La prudencia. El prudente me gusta mucho porque lleva... Me encanta. Sí. Entonces, el mensaje de hoy, aquí, 3 conclusiones. El primero, la esencia. Usted mismo. Ser usted mismo. El segundo, la empatía, el dar, el ser generoso con el otro. Y el tercero, como dicen las novenas, la prudencia que hace verdaderos sabios. Exactamente. Adriana, qué dicha saludarte, gracias. No, gracias a ti, Mimi, por la invitación. Gracias. ¿Qué tema quieres que tratemos aquí en Conversaciones con Buena Onda? Profesionales que nos dejan su huella, que nos dejan su criterio, sus conocimientos, para ponerlos en práctica no solo en el ámbito profesional, sino también en nuestra vida personal. No tengas miedo a ir a una reunión, no tengas miedo a romper el hielo. Recuerda, con tu esencia, originalidad, con tu empatía y con tu prudencia, llegarás siempre muy lejos, y de eso se trata, tener y ser siempre muy buena onda. Nos veremos y nos escucharemos en nuestro próximo podcast.